Buenas noches, bienvenidos a todos los que están aquí y a los que nos ven a distancia. Soy Marcelo Uribe, yo he estado en ERA los últimos 33 años y tuve el honor de publicar este libro hace 23 años, ¿verdad, Javier? 25. Javier siempre tiene las cifras como historiador mucho más precisas que yo. Javier García Diego es un muy conocido historiador, muy amigo del autor de este libro, de Friedrich Katz, colega como historiador, y él fue director, presidente, creo que es el cargo del Colegio de México mucho tiempo, es miembro del Colegio Nacional, es una figura muy, muy conocida en nuestro país. Y a mi mano derecha está Javier Corral, un muy querido amigo mío. Quiero empezar por ahí porque es lo que más fuerte es para mí. Un muy querido amigo. Casualmente, ni modo, es exgobernador del estado de Chihuahua, eso ni modo, yo no lo puedo remediar. Pero es un recién nacido librero. Este año, a principios de año, en febrero, inauguró una librería en Chihuahua, una librería hermosísima, que espero que todos los que pasen por esa ciudad conozcan. Yo tuve el honor de estar allí en esa inauguración, que fue muy sonada porque fue inauguración y clausura simultáneamente. Al poco tiempo ya se abrió al público como debe ser. Y bueno, yo nada más quería presentarlos, ellos van a dialogar sobre este libro y les agradezco a todos su presencia y su atención a distancia a través de las redes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y por supuesto a quienes siguen a través de las redes sociodigitales de Librerías Gandhi. Entiendo que lo que vamos a hacer es un conversatorio, pero lo que yo quisiera antes de iniciar este conversatorio es precisamente ahondar un poco en quién va a ser el presentador de esta monumental obra de Friedrich Katz, que es Javier García Diego. Ya diste tú los datos formales de una trayectoria académica, porque es un gran investigador, es un gran académico, presidente del Colegio de México, miembro de las Academias Mexicanas de la Lengua y de Historia, encabezó el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, que se convirtió en Instituto de las Revoluciones de México, a iniciativa tuya. Sin embargo, el dato por el que es muy pertinente la presentación de Javier García Diego de esta obra monumental de Friedrich Katz es porque García Diego es quizá el alumno más cercano, Javier ha dicho más leal, y yo agrego el más destacado de los que tuvo en su cátedra de historia Friedrich Katz en Chicago. De hecho, en el libro, este extraordinario trabajo de investigación, uno de los agradecimientos especiales de Katz es a Javier, a quien le reconoce haber leído completo el texto y haber tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista para pues la publicación final. Y si estos datos fueran menores, pues cuando el libro se presentó en Chicago, pues ni más ni menos fue Javier el que lo presentó. Tú lo presentaste allá. Entonces, pues vamos a empezar por ahí. A mí me gustaría, antes de entrar en el libro, entrar un poco en tu relación con Friedrich Katz, porque además de que tiene varios textos, pues es la casa editorial de la obra de Friedrich Katz. Tienen publicada La Guerra Secreta en México, tienen publicado Rebelión, Revuelta y Revolución, pero también tienen una antología de textos en homenaje
a Friedrich Katz sobre el exilio en México y el amor de un historiador por esta patria, o su segunda patria, podríamos decir, adoptiva. o por su patria adoptiva. Porque Katz, además de vienés, y más vienés que austriaco, tú dices, amó profundamente a México y se adentró a investigar, pues no solamente la revolución, sino incluso las culturas prehispánicas, sobre todo de la América prehispánica. Platícanos del autor que amó a México y que estuvo también muy cerca de Chihuahua, quizá uno de los motivos por los que Marcelo Uribe también me invitó a mí aquí. Esa es la pregunta. Esa es la primera, Vaya. para entrar en calor. Bueno, pues yo también agradezco enormemente la invitación. Soy efectivamente el más leal de los discípulos de Katz. Cuando se le dio el reconocimiento en Chihuahua fue cuando nos conocimos de ciudadano distinguido. Nosotros, sus alumnos, le dijimos que nos constituimos en los Dorados de Katz. Y hasta la fecha, y a su esposa Yana le decíamos la Delita, porque Yana también vivió este libro paralelamente. Yo creo que has tocado el punto fundamental en la vida de Katz. A diferencia de muchos otros mexicanistas, intelectuales, norteamericanos, alemanes, ingleses, lo que sea, que se dedican a México, se acercaron a México por razones académicas. Porque tomaron un curso ahí con tal profesor, porque hicieron un viaje alguna vez a América Latina. El caso de Katz es distinto. Él entró a la historia de México, y lo dijo muchas veces, en agradecimiento al país que le había salvado la vida a él y a su familia. Entonces, hay un amor muy especial de Katz por México. No quiero entrar aquí en muchos detalles, pero Katz nació en Viena, efectivamente en 27, hijo único de un matrimonio de judíos no religiosos, pero con una cultura judía sólida. O sea, las lecturas en esa familia pues eran muy fuertes. Además, el padre, y esto es muy importante porque un poco nos explica por qué Katz escribió un libro sobre la guerra secreta y por qué Katz escribió el libro de Pancho Villa. El padre era dirigente del Partido Comunista Vienés, muy importante dirigente del Partido Comunista Vienés, obviamente antinazi. Entonces, cuando empezó a crecer el movimiento nazi en Europa y sobre todo en Viena, a semanas de distancia del Anschluss, los Katz tuvieron que salir huyendo de Viena y se refugiaron en París. Los Katz vivió en París de niño, tendría 10, 11 años, pero luego vinieron dos cosas. Uno, la Guerra Civil Española, y entonces el padre de Katz fue parte de las brigadas internacionales, o sea, dejó Francia, se fue a España. Katz decía que no fue combatiente, pero sí fue un servicio de inteligencia de las brigadas y sobre todo les consiguió armas y municiones. Ese es el padre de Katz. Entonces Katz y su madre se quedaron solos en París por un tiempo. Cuando vino la derrota del gobierno y el ejército republicanos, el padre regresa a París a reencontrarse con su esposa y su hijo, pero ya la situación en Francia está terriblemente complicada. Es claro que Alemania va a provocar la Segunda Guerra Mundial, está a punto de provocarla en el frente polaco, en el frente checoslovaco, luego vendría la invasión a Francia, y entonces los Katz, imagínense ustedes, comunistas, judíos, y que habían participado con el padre en la Guerra Civil Española, pues bueno, iban a ser hechos pomada, pinole, si los hubieran detenido. Entonces, se trasladaron a Estados Unidos. Para ese entonces, Friedrich Katz ya habla alemán, habla francés, habla inglés, y me imagino que algo de yiddish, ¿sí?
En Estados Unidos no les dieron una visa prolongada por sus antecedentes comunistas, no por lo judío, en Estados Unidos los judíos tenían un lobbying para asilo fuertísimo, no, por comunistas y por haber participado consiguiendo armas y municiones para el ejército republicano, porque Estados Unidos era partidario de la neutralidad de las potencias en la guerra, que no era neutralidad, era favorecer al ejército de Franco. Bueno, pero así lo vivieron. Entonces, ante la imposibilidad de volver a Europa y ante la imposibilidad de permanecer en Estados Unidos, de repente se enteraron, ¿sí?, que un país al sur de la frontera de Estados Unidos ofrecía visas y no importaba si eras judío, si eras comunista, es más, favorecía el que fueras un exiliado político. Entonces el padre de Katz se vino a México, claro, con Jana, no, con la madre de Katz, Jana es la esposa, y con Friedrich. Friedrich crece en México, llega pues más o menos a finales del gobierno de Cárdenas, en 40, tendría 13 años, y pasó su adolescencia y su juventud en México. Estudió en el liceo y luego estudió en la ENA. Su título de licenciatura es de la ENA, con profesores como Alfonso Caso, Pablo Martínez del Río, Paul Kirchhoff, pero lo importante es que el padre llega a México. El padre tenía una militancia política tremenda, miembro del Politburó del Partido Comunista vienés, entonces se hace amigo de los líderes y de los intelectuales de izquierda del México de finales de los 30 y principios de los 40, amigo de Lombardo Toledano, de Narciso Bassols, de Gilberto Bosques, de todos ellos. Ese es el ambiente en el que Katz crece durante su adolescencia. Tú has referido que Katz pondera a sus maestros de la escuela como de los mejores maestros que ha tenido en historia, pasando por las escuelas. Es que eran buenísimos. O sea, tomar clases con Alfonso Caso o con Martínez del Río, ¿no?, pues era un lujo. Sí, Katz le agradece a México todo eso, le agradece. Lo más bonito que decía es, a ver, un niño que tuvo que salir huyendo de Viena, llega a Francia, tiene que salir huyendo de Francia, de una u otra manera no pueden quedarse en Estados Unidos, y dice, al llegar a México fue la primera vez en mi vida que nos sentimos seguros. Fíjense nada más qué frase más dura, ¿no? Entonces Katz le tuvo a México un gran cariño, termina su carrera y regresa a Europa cuando ya ha sido vencido el nazismo. Ya la Segunda Guerra Mundial es no diría yo un recuerdo distante, porque estamos hablando de principios de los 50, cuando ya en Austria ha triunfado la República Austriaca, la República de Austria, y ahí está unos años. De hecho, obtiene un doctorado en Viena, pero no se siente a gusto. Dice, en Viena hay una reminiscencia conservadora. Bueno, pues era un capital del Imperio Austrohúngaro, no podía ser una ciudad roja, ¿verdad? Entonces dice, hay mucho conservatismo y todavía hay mucho antisemitismo. Esa era su queja. Entonces dejó Viena y se asentó en Berlín. En Viena hace estos estudios del México prehispánico, una tesis sobre la situación de los aztecas, situación económica y social de los aztecas, siglo XVI. Un estudio comparativo de 3 culturas prehispánicas. Luego hace un libro muy importante que no se ha traducido, y no es mensaje, Marcelo, porque yo se lo pregunté a Katz N veces y me dijo, está muy envejecido. Ese libro ya no se debe ya leer. Es una comparación de aztecas, mayas e incas. Es correcto. Y lo que decía Katz es, el trabajo arqueológico avanza todos los días. Esos libros se hacen obsolescentes muy rápido. Entonces ya no lo quería. Se tradujo, se editó en alemán e inglés, nada más. Pero él ya no hubiera querido una edición en español. Eso es lo que hace en Viena. Y luego, al irse a Alemania, obtiene un segundo doctorado, ¿sí? Y el trabajo es Alemania, Díaz y la Revolución Mexicana. Pasa ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es cuando se introduce a la Revolución Mexicana. Ahí empiezan sus intereses por Villa, pero en ese momento está concentrado, y por eso dije que era importante su origen vienés.
y haber vivido en Francia, y haber vivido en Nueva York, y haber estado en México, y conocer todas estas cosas que se jugaban en el México post-expropiación, rompimiento de relaciones con Inglaterra, todas estas cosas que él vivió de joven aquí. Entonces hace ese libro de Díaz, Alemania, o Alemania Díaz, Deutschland Díaz, der Mexican Revolution, Díaz, Alemania y la Revolución Mexicana. Puede ser esa la traducción. Pero se siente incómodo en Berlín, no está a gusto, le incomoda el ataque, vamos a decir, en contra de los procesos democratizantes de Hungría, de Checoslovaquia, y entonces recibe una invitación para venir a México de profesor visitante en el 68. Y llega aquí, estuvo aquí en el 68, pero las autoridades de la UNAM le dijeron, escóndase, no venga, quédese en su departamento porque imagínense lo que va a decir Díaz Ordaz, que tenía esta paranoia de que era un movimiento comunista internacional, el movimiento del 68, de encontrar un verdadero comunista de Berlín Oriental. Bueno, hubiera sido, digamos, darle la razón a Díaz Ordaz. Porque también él tuvo militancia socialista. Ah, sí, claro. Él tuvo militancia política. Tuvo militancia, menos que su padre, pero sí esos años eran de orientación marxista. El libro sobre los aztecas es un libro claramente de metodología marxista, de la cual se fue desprendiendo, pero siempre tuvo una enorme sensibilidad social, una inclinación por la izquierda muy clara, una inclinación por Cárdenas, un agradecimiento muy particular a Cárdenas. Y por su amistad con Adolfo Gili. Bueno, en la Revolución Interrumpida. Eso lo quería comentar. Y dices tú, fui el alumno más cercano a Katz. Sí, pero Katz en México tenía tres tipos de relaciones. Sus discípulos, sí, que éramos pocos, tenía más discípulos en Estados Unidos, pero sí sus discípulos mexicanos. Nos identificamos. Sus amigos mexicanos. Y entre sus amigos mexicanos yo diría Enrique Semo, por antigüedad, Adolfo Gili, Juan Brom, también su amigo de juventud, y Claudio Lovnis. Claudio, yo lo ubicaría entre los discípulos. La amistad de Katz es con la madre de Claudio. O sea, Claudio es incluso más joven que yo, pero sí cercanísimo. Claudio era de lo más cercano a Katz, tanto que Katz le heredó sus papeles para ver qué se puede editar póstumamente. Según me ha dicho Claudio, es muy difícil editar a Katz. Lo saben en ERA, porque escribía en el idioma en donde estaba la fuente. Entonces, si estaba citando un archivo alemán, pues lo escribe en alemán, y si es francés, francés, si es inglés, inglés. Además, con unas letras que eran peor que garrapatas, al grado de que no podía tener una secretaria y terminaba dictando. Katz, sus libros se hacían en cassettes, no en manuscritos. Tú coordinaste, y Claudio, el libro sobre el exilio y un homenaje, ¿no? ¿O son textos nada más? Emilio Curillo. Emilio era otro de los discípulos de Katz y fue director del Centro de Estudios Mexicanos, que ahora se llama Centro de Estudios Frederick Katz, en la Universidad de Chicago. No, Claudio fue autor, obviamente. Gili, Semo, otro amigo muy querido, Cuauhtémoc Cárdenas, sí. Eugenia Meyer. Yo diría que esos serían los amigos. Y un tercer núcleo de amistad, Editorial ERA. Así es, Katz quiso muchísimo, prácticamente todos sus libros están en ERA. Es correcto. ¿Sí? Él se sentía muy bien tratado por ERA, ¿no? Y era un autor fabuloso, ¿no? Y hablando de amigos, quiero decirte que en Chihuahua, y por su investigación sobre Villa y el villismo, Katz tendió también vínculos de amistad muy intensos, muy profundos. Claro. Tú conoces la relación de Víctor Orozco, claro, de Jesús Vargas Valdés, claro, con Frederick Katz, pero más allá, fue muy... El doctor Orozco también. Don Rubén Osorio. Don Rubén Osorio, que está citado sí. Katz lo quería en mucho. En uno de los capítulos, y además en los agradecimientos, porque Osorio le abrió a Katz sus archivos privados. Sí. Incluso lo acompañó en el viaje que hizo a la Coyotada. Y tú también fuiste. Se nos descompuso el coche, sí. No sé qué horas de la madrugada ahí.
el cielo más bonito del mundo. Afortunadamente no había crimen organizado porque hoy no hubiéramos sobrevivido a ese viaje a la Coyotada. Obviamente fue muy emocionante. En Juárez, Katz dirigió uno de los seminarios que más ha impactado a nivel local, regional, a la nueva generación de historiadores que profesionalmente se empezó a formar. Claro. Con el gran foro de Porfiriato y Revolución. Yo tuve la oportunidad de conocer ahí a Friedrich Katz. Te he platicado que incluso estuve a punto de poner en riesgo su vida, ¿verdad? Porque íbamos... así en un coche. Sí, que se en te un, levantó en el un cofre, coche. ¿no? Es que yo iba por Friedrich Katz cada semana al Paso. Yo lo recogía los viernes en la tarde, porque él daba, a mediodía, porque él daba ese curso sobre Porfiriato y Revolución, viernes en la tarde y sábados por la mañana. Entonces, fruto de la relación que empecé a hacer con él, le hice varias entrevistas, me concedió, me dio un tiempo, sí, Javier, que era increíble. Yo decía, bueno, y como ¿por qué el doctor Katz me tiene esta atención, esta deferencia? No, es que era un hombre muy generoso. Muy generoso. Un personaje de una gran generosidad. Y entonces, fruto de esa relación, empecé yo a ir por él al Paso y a llevarlo, porque tomaba un vuelo del Paso a Chicago. Iba y venía los fines de semana. Y yo tenía un carrito ahí muy amolado, un Caribe, que se le abría el cofre de repente porque no cerraba bien. Y en el freeway agarré algo de velocidad y que se nos levanta el cofre. No, ni les platico el grito que pusimos los dos. Pero incluso el doctor Katz, pues, no se preocupe, Javier, así pasa. No, ¿cómo que así pasa? Bueno, pero en Chihuahua tuvo, imagínate, un hombre que sobrevivió al nazismo. No, sí. Y murió en una carretera. Oye, pero en Chihuahua también, pues, te generó vínculos de amistad. Ahora, vamos ahora a la obra. Vamos al Pancho Villa de Friedrich Katz, porque, pues, todos sabemos que este año, el 20 de julio pasado, se cumplieron 100 años del asesinato de Villa en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Incluso con ese motivo el gobierno de la República decretó al 2023 como el año de Francisco Villa, llamándolo el revolucionario del pueblo. Promulgación en la que yo coincido con Javier García Diego, pues quizá no era la más afortunada para este año, teniendo este año, en octubre, el 30 de octubre, el 150 aniversario del natalicio de Francisco I. Madero. Y los 70 años del voto femenino. Y los 70 años del voto femenino. En fin, sin embargo, se ha decretado. Y ha tenido el buen tino de reeditar, de reimprimir, más que reeditar, por 16ª ocasión. Ya lleva 16 ediciones la obra de Era. Esta que es la obra más abarcadora, quizá la más completa. Tú has dicho que se trata de la monografía más acabada de Pancho Villa. Pero yo en Chihuahua te escuché una expresión, tengo buena memoria, decir que no solo se trataba de la monografía, la investigación histórica sobre Villa y el villismo, la más completa, sino que podría ser calificada esta obra de investigación histórica de Katz como una de las mejores obras biográficas que se hayan producido sobre personajes de la historia de México. Sí. ¿Por qué? A ver, primero voy a terminar con esa pregunta, pero sí, quisiera hacer un poquito de circunloquio. La gente se ha preguntado por qué a este vienés educadísimo, cultísimo, le interesaba Pancho Villa. Yo un día le decía a don Federico, oiga, don Federico, ¿y por qué no se interesó en Maximiliano? No, pues vienés, me aburriría profundamente. Ya, esa fue su respuesta. Luego también, alguna vez Katz dijo y dejó pasar el rumor
de que él se había motivado mucho con Villa por una película, una película malísima, pero que en ese momento los jóvenes vieneses vieron en esa película un ejemplo de resistencia contra el autoritarismo que estaban sufriendo ellos. La verdad es otra, y Katz lo decía ya en confianza, y se ha escrito, y sobre todo lo escribió Womack y lo retomó Cotsworth. El padre de Katz terminó haciendo un doctorado en historia, era periodista, era novelista, cuentista, y escribió unas novelas que no están traducidas al español sobre rebeliones campesinas de campesinos rumanos en las postrimerías del Imperio Austrohúngaro. Entonces, estos temas que interesaban a su padre, yo creo que son la explicación profunda de que Katz se interesara en Pancho Villa. Ahora, ¿por qué Pancho Villa y no Emiliano Zapata? Uno podría decir, bueno, porque al mismo tiempo, y es cierto, John Womack estaba escribiendo sus Zapatas. De hecho, se publican casi al mismo tiempo las obras de Katz, el libro de Alemania y de la Revolución, y el Zapata de Womack, que es de 68. ¿Podrías decir 69. Que la de Katz es equiparable o mayor al Womack? Como dicen los católicos, eso ni Dios lo sabe. Los dos son muy buenos libros. Me parece, y aquí por eso creo que Katz se interesó más en Villa. Villa tiene un contenido local, ¿no? La Coyotada, sí. San Andrés. Tiene un contenido regional, cuando domina Chihuahua. Tiene un contenido nacional que Zapata realmente nunca tuvo. O sea, la fuerza de la convención en 1914, finales de 14-15, es Villa. O sea, la suerte de la convención dependía del éxito militar de Pancho Villa, no de Zapata. Y también Villa hay un ingrediente internacional muy fuerte. Y a Katz siempre le interesó la historia que tuviera un contenido internacional, en parte por ser vienés, hijo del Imperio Austrohúngaro, y en parte por su formación socialista, comunista. O sea, el internacionalismo para Katz es muy importante. No en balde, es un judío austriaco muy, muy ilustrado. Su cultura era impresionante. Entonces, yo creo que Villa le interesaba más porque el ataque de Villa a Columbus, la entrada de la punitiva, es un capítulo de la historia mundial, porque eso genera la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y si Estados Unidos no entra en la Primera Guerra Mundial, a lo mejor los aliados, el hubiera no se conjuga, pero a lo mejor no hubieran ganado en esos términos. Y la entrada de Estados Unidos en esa guerra le permitió ser la principal potencia, porque ganadores y perdedores en la Primera Guerra Mundial, ganadores, insisto, quedaron muy lastimados. Ahí surge Estados Unidos como potencia mundial. Y todo está correlacionado. En parte, Villa es un ingrediente de esa historia. México, esa es la idea de Katz. La Revolución Mexicana es un aspecto, es un momento de la historia mundial. Si no lo podemos ver así, pues no estamos entendiendo nuestra dimensión. Por eso a mí sí me gusta ver a México en un contexto internacional. No me gusta reducirlo, no me gusta la historia estrictamente local. A lo mejor por eso me interesa Carranza, ¿sí?, que tiene un panorama internacional, pues muy claro. Por la diplomacia de Carranza. Sí. Oye, y cuando hablas de un historiador austriaco que con una enorme cultura, con una enorme disciplina para ir a fuentes directas, a consultar en archivos, que tiene una estructura de cómo armar una investigación histórica, y se interesa en Villa. ¿Katz termina siendo villista después de escribir esta monografía y esta historia de la Revolución? Porque nosotros en Chihuahua, y tú lo sabes, estamos un poco divididos, ¿no? En el tema de Villa la polarización no es nueva, ya es algo de larga data, porque nos encontramos con detractores
como con propagandistas, quienes no le ven un solo defecto a Villa y quienes le encuentran todos y ninguna virtud. De hecho, el propio Katz refiere las 3 grandes leyendas o el tipo de leyendas que existen sobre Villa, ¿no? La leyenda blanca, fundamentalmente originada por Martín Luis Guzmán con los apuntes biográficos de Villa, la leyenda negra, que tiene fundamentalmente su base en la obra de Celia Herrera, que la continúa Raúl, aun cuando con un muy buen texto, y la leyenda épica, Robin Hood, ¿no? Que apareció incluso en los Estados Unidos y que se le debe más a John Reed por su México insurgente. ¿En qué leyenda se coloca Frederick Katz? ¿No termina cayendo en una apología de Villa? A ver. Porque es muy importante para los lectores y para quienes se interesan por comprar el libro. Sí. Porque luego hay más leyenda, más propaganda, más detracción que historia. A Katz le gustaba cuando le preguntaban, oiga, Katz o don Federico, lo que sea, ¿qué es usted? Austriaco, alemán, por los años en Berlín, norteamericano. Siempre decía, yo soy un sobreviviente. Eso es una respuesta contundente. Y lo segundo, en términos de Revolución Mexicana, sí decía, yo soy un viejo villista. No cabe la menor duda que simpatizaba con Villa, pero a diferencia de otros muchos villistas, Katz trató de mantener siempre ecuanimidad, reconoce muchas de sus atrocidades, o sea, sí las reconoce porque conocemos a otros historiadores que no las tocan, villistas que no las mencionan o que dicen que no hubo tales, ¿no? No, Katz sí reconoció atrocidades, pero sobre todo reconoció errores. Pero quisiera primero ir a otro punto. Es la monografía más importante sobre Pancho Villa, sin duda. O sea, es un libro que consultó 50 archivos, de los cuales 40 públicos, 10 privados, en 9 países. O sea, de repente se iba a donde ustedes se puedan imaginar a consultar en 4 idiomas. Consultó documentación sobre Villa. Eso lo hace inigualable. O sea, ¿quién va a tener esa capacidad documental? Segundo, su visión. No solamente es una biografía, es una historia. Por eso en inglés el libro se llama The Life and Times of Pancho Villa. Entonces, ve a Madero, ve a Carranza, ve a Estados Unidos, ve a Alemania. Es realmente una historia. Obregón. A todos, junto con la parte biográfica. Pero no se reduce a Pancho Villa como personaje histórico, sino que es una historia del villismo. O sea, prácticamente recupera a todos los jefes villistas que son muy complejos. Incluso hay algunos de clase media local, como lo era Maclovio Herrera. Sí, claro. No eran Tomás Urbina, que sí venía de un estrato, había sido compañero de Villa en las épocas bandidiles. El problema yo creo que está en una conjunción, en una letra. Está la diferencia entre los historiadores maduros y los historiadores que toman partido. La biografía, el personaje Villa es muy contrastante, ¿sí? Muy controvertible. Katz dice que es el más complejo de la revolución y en eso no me cabe la menor duda, tiene razón. ¿El más complejo en qué sentido? No sé si andamos bien de tiempo, ¿sí? Bueno, sí. El más complejo, por ejemplo, uno sabe que Madero lo que quería era democratizar el sistema político porfirista. Ese era su principal. Carranza quería que los cambios se tradujeran y se contuvieran en leyes. Las dos cosas, ¿no? Zapata quería la devolución de las tierras a las comunidades agrarias. ¿Qué quería Villa? No lo sabemos porque no tiene un documento programático y su etapa de gobernante en Chihuahua duró muy poco.
principios de 1914, luego continúa la campaña militar, deja a Manuel Chao, deja a Silverio Bueno, en el Rosas, cargo muy poco tiempo. Pero en el cargo muy poco tiempo. Pero 2 años reales. Dominaba, o sea, el Sí. gobierno de Chihuahua era un gobierno villista. Entonces, Sí. lo que sabemos es que las medidas que tomó ese gobierno son medidas progresistas, pero muy, muy contradictorias, como dije. Sí incautó, por ejemplo, propiedades de las familias oligárquicas. Los Terrazas, los Krill, los Quilty, los Orcasitas, y una familia muy distinguida que se apellidaban los Falomir. No me equivoco, ¿verdad? No, ¿No? por aquí hay descendencia directa. Pero nunca incautó propiedades norteamericanas. Llevaba muy buena relación con Muy las buena empresas relación mineras. hasta 1915. Bueno, le financiaban y además él le pagaban impuestos. Y él, porque claro, ellos dominaban, la facción villista dominaba Chihuahua y con eso compraban armas y municiones. Entonces, sabemos cuál era su proyecto. En el caso de Villa, y también se comprende, en el caso de Zapata, la reforma agraria era devolver las tierras a las comunidades. En el caso de Chihuahua, el problema agrario era distinto. Había muchas tierras, muchos territorios y pocos pueblos. Entonces, la historia de usurpaciones es absolutamente distinta en Chihuahua a la que había en Morelos. Más que de repartición era de deslinde. Pues sí, porque no estaban constituidas todas las Así propiedades. Así es. Eso lo intentó hacer, si no mal recuerdo, el gobernador Krill en 1905. Sí, que realmente es el que impulsa la revolución Con sus impuestos. con sus impuestos. Sí, eso también hay que revisarlo con mucho interés. Entonces, a Villa le interesaba más una reforma agraria para beneficiar a sus soldados, colonias militares, porque no había comunidades que estuvieran exigiendo tierras, salvo algunas que tienen que ver con lo que sigue. En Chihuahua y en otros estados del norte, después de la guerra con Estados Unidos, pero no tanto para protegernos de Estados Unidos, porque ese no era el objetivo, sino para defendernos del problema que vamos a llamar genéricamente apaches, se crearon colonias militares. Y esas colonias militares colaboraron con las familias oligárquicas para contener a los apaches. De hecho, uno de los comités grandes de defensa social. las colonias agrícolas militares, uno de los grandes jefes era Joaquín Terrazas. Sí, claro. Entonces, había colaboración de estos colonos agrícolas militares, rancheros, clase media rural, con la oligarquía para contener a los apaches. Sin embargo, cuando se logró la paz de los apaches, cuando se pacificó a Jerónimo y a Cochise y a todo esto, los colonos militares dejaron de ser imprescindibles. Ya no los necesitaba la oligarquía. Y entonces empezaron a tomar parte de sus tierras. Y esto sí puede ser un foco agrario en el movimiento villista, que repito, no se caracteriza por haber sido un movimiento estrictamente agrarista. Sí tenía contenido social. En resumen, a ver si soy claro, sí eran sectores populares, pero no necesariamente agrarios, no necesariamente rurales. Más clase medieros. No, rurales también, no, populares, pero había mineros, ferrocarrileros, Sí. empleados de las compañías forestales, que lo que querían eran condiciones sociales mejores, salarios mejores, pero no necesariamente tierras. Y había mucho clase mediero, mucho ranchero. Claro. Sí. Pues porque después de la hacienda lo que existía en Chihuahua era el rancho. El rancho. Nosotros los chilangos creemos que los rancheros son Sí. estos barbudos y bigotones y que hablan medio chistoso. No, en Katz es muy claro, el ranchero es el que es propietario de un rancho o que arrienda las tierras de una gran hacienda, porque también había rancheros que eran arrendatarios. Ahora, la división del norte pues estuvo nutrida de muchos propietarios de tierras. Claro, Que estaban molestos por el deslinde que habían hecho tanto el gobernador Krill y antes Terrazas. Y otro elemento, cuando la división del norte se confronta con Carranza, hay algunos sectores de clase alta del viejo maderismo de 1910, 11, 12 que apoyan a Villa. Es correcto. El más, digamos, para darlo con nombre correcto, pues es Raúl Madero, ¿no? Que fue general villista, sí, miembro de la división Ahora, del norte. Me imagino que Emilio también, Ahora, pero de Raúl sí estoy seguro. Francisco y Madero y Villa
no sé si realmente llegaron a congeniar o llegaron a quererse, vamos a decir, como don Abraham González quería a Madero o como Abraham González quería a Villa, ¿no? Sí, pues es un triángulo, ellos Sí. tres. Uh-huh. Sí. A ver, yo siempre he combatido la idea de que Madero era un ingenuo. Eso lo he combatido a lo largo de toda mi vida de historiador. Cuando se da el maderismo o el antireeleccionismo, yo lo divido en dos, en la etapa pacífica y la etapa armada. Esto es 1910 hasta noviembre y noviembre hasta mayo de 11, que es la etapa armada. Lo que a mí y a Katz, bueno, aquí yo sigo a Katz, dice, lo fascinante de Pancho Villa es cómo pudo encabezar un ejército tan poderoso, pero primero, antes de ese ejército poderoso, cómo pudo encabezar a un grupo rebelde de una comunidad de la que no era nativo. Los campesinos no suelen darle liderazgo en una rebelión a un externo. No, tiene que ser alguien de mucha confianza. Y Villa no era de la zona de San Andrés, era de la Coyotada Durango. Parece ser que quien le da la identidad es Luz Corral al casarse con ella, porque Luz Corral sí era una agente de familia. De San Andrés, doña Luz. Sí, pues sí, bien asentada la familia, no era de sector popular, era de orígenes españoles, los padres de Luz Corral eran ambos españoles. Uh-huh. Bueno, el otro punto que a Katz le fascinaba, y yo creo que es uno de los grandes temas de la biografía villista, es cómo pudo encabezar un movimiento popular alguien que no tenía antecedentes políticos, que nunca había sido líder de una rebelión campesina. Zapata sí, y algunos jefes villistas, como Calixto Contreras había sido líder de Cuencamé, Toribio Ortega había sido de Cuchillo Parado, pero Villa no tenía antecedentes políticos. Entonces, ¿cómo logró encabezar un ejército con claras reivindicaciones sociales a alguien que no tenía antecedentes políticos? Porque no participó en el maderismo electoral. Abraham González sí, y Abraham González es el que lo lleva a la lucha armada. Ahora, ¿simpatizó con Villa? Sí, Madero simpatizó con Villa y Villa con Madero, pero uno se preguntaría cómo un hacendado moderno, ilustrado, va a simpatizar con este hombre. Madero tenía sensibilidad social, pero sobre todo Madero percibió que Pascual Orozco se iba a revelar algún día. Y dice, si algún día se revela Pascual Orozco, porque no le tenía confianza, desde que lo conoció, desde El Paso, Texas, no le generó confianza. Dice, el que me va a defender es Pancho Villa. ¿Y así sucedió? Así sucedió. En 1912 así pasó. Y bueno, pues sí hubo una relación muy estrecha. Luego Pancho Villa cayó en prisión, un delito militar, en la rebelión en contra precisamente en la lucha contra el orozquismo. Iba a ser fusilado, fue enviado a Ciudad de México, y Villa sí se quejó de que Madero no lo liberaba. Pero es que había un proceso judicial, y además era un proceso judicial militar, y Madero no lo quería sobreseer. No sé si estoy entre abogados. Es correcto. Que me puedan corregir. O archivar. Sí, entonces no lo liberó del todo, pero facilitó su escape. Eso es lo que sabemos. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Hay dos temas que yo quisiera que no se nos fueran a pasar, porque hablaste de 1915 y ese año es fundamental porque hay otro Villa después del 15 en todos los sentidos. Creo que cuando dices tú, ¿qué quería Villa? Pues reparto agrario no hubo en Chihuahua porque no lo podía ver, pero sí paradójico que Villa terminara como hacendado dentro de las críticas que Katz hace, ¿no? Sí. De Villa, pues termina en la hacienda de Canutillo con una guardia bastante numerosa que logra, pues creo que negociar con Obregón, no, con De la Huerta. Con De la Huerta. Con el presidente. Su gran protector. Con el presidente de la Huerta. Bueno, pero después del 15 me gustaría saber, creo que es un poco la segunda parte de Katz. A ver, vuelvo a tu pregunta, Javier. Me decías, Katz reconoció los excesos de Villa. Sí lo reconoció, pero algo más importante, reconoció los errores macrohistóricos, ¿no? Entonces dice, un error macrohistórico fue
no haber hecho una alianza sólida con el zapatismo. No la hubo. Otro error macrohistórico fue no haber impulsado una reforma agraria, porque Villa finalmente en 1915, después de la derrota militar, Celaya, León, Aguascalientes, sí, perdió sus bases sociales. Perdió todo. Perdió todo. No tuvo una visión internacional. Primero muy amigo de Estados Unidos y luego a partir de ese enero de 15 con la matanza en Santa Isabel y luego el ataque a Columbus. Entonces, ahí está una paradoja histórica. Villa ha pasado a la historia hoy como el líder del nacionalismo popular mexicano. O sea, el ataque a Columbus le dio trascendencia histórica, fama, es el nacionalista por excelencia, ya no importa si había o no reforma agraria, y de hecho hoy es más querido Villa en esa franja de población fronteriza, chicanos, pero el ataque a Columbus lo condenó a no ser más que rebelde por el resto de su vida. O sea, Estados Unidos se iba a dedicar a que este hombre no volviera a tener poder nacional. Sin embargo, vino otro cambio de gobierno en 1920 y le permitió ser hacendado. Y Villa terminó como hacendado. Sí, claro. Como hacendado. Incluso con los métodos de producción de la hacienda. Sí, sí, sí. No de lo que... Con tienda de raya. Pues claro. Y no de lo que entonces se manejaba el experimento socialista que Villa hacía en Canutillo para poner en práctica una especie de comuna parisina, comunidad de bienes y de trabajo. Había otra cosa. Consiguió tierras para sus soldados, una colonia militar ahí, pero a ver, Canutillo era una hacienda de 80,000 hectáreas. Es tremendo. Y terminó como un hombre rico. La gente, vamos a volver al 20 de julio del 23, cuando es asesinado, la emboscada, porque sí fue una emboscada muy preparada, muy estudiada, pero muere en un Dodge, año 1922, o sea que tenía un coche último modelo, le estaba yendo muy bien como hacendado. Villa terminó de señor feudal. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Javier García Diego? ¿Sí? Buenas noches a todos. La verdad es que me parece genial la exposición. Los comentarios que yo quiero hacer, o las preguntas también a su vez, es que si Friedrich Katz encontró a Francisco Villa un personaje fascinante con mucho carisma y que por eso decidió escribir sobre él. Si nos podemos imaginar la Revolución Mexicana sin Francisco Villa, ¿qué hubiera sido la Revolución Mexicana sin Francisco Villa? ¿Y qué hubiera pasado con Villa si no hubiera tenido, no sé, sus colaboradores que lo apoyaron en esta aventura, ¿no? Bueno, es una pregunta tremenda. Sí, claro. Yo me concentré. Claro, a Katz reconocía el carisma de Pancho Villa, pero quiero concluir con una idea que simplemente anuncié. Villa ha generado dos tipos de historiadores, los que dicen fue un revolucionario integérrimo, el más popular y auténtico de los revolucionarios. Parafraseando al presidente, el revolucionario del pueblo. Por cierto, es presidente y Cámara de Diputados, el Congreso es el que saca lo del año de Villa. Sí, ¿verdad? A iniciativa, ¿verdad?, del presidente. Sí. Y también hay otros que dicen, no, fue un bandolero, no tiene nada de revolucionario. O sea, revolucionario o bandolero. Y yo digo, a ver, se soluciona con una palabrita, con una letra, ni siquiera una palabra. Revolucionario y bandolero. Porque hubo momentos en los que fue bandolero, ¿sí? Por ejemplo, en sus años, el Villa guerrillero de 17 a 20, clarísimamente en Chihuahua se tuvieron que armar las defensas sociales para repelerlo. También en su etapa inicial. Pero no podemos negar que también fue un revolucionario. La pregunta del señor. A ver, en el norte, el movimiento de Madero, el movimiento de Carranza, era un movimiento básicamente de clases medias para reivindicar problemas políticos. El que le da el contenido popular en el norte, el que hace del norte un movimiento revolucionario, es Pancho Villa.
Aportación número 1. Aportación número 2. La derrota militar de Huerta está vinculada directamente a la toma de Zacatecas. O sea, Huerta salió huyendo 2 semanas después. No podemos decir que es el único, también estaba Guadalajara siendo tomada por Obregón en los mismos días, diferencia de 2 semanas. Pero no podemos negar que la toma de Zacatecas es decisiva para la muerte del huertismo. Tercero, él es el que exige, para poder seguir aliado con Carranza, exige la convención. O sea, la convención se la debemos a él, Pancho Villa. Y cuarta aportación, el nacionalismo popular. Para mí esas son las 4 aportaciones. Ahora, que fue bandolero, sí. Entonces es una letrita, pero en esa letrita, es una letrita muy poderosa. Es la diferencia entre historiadores incluyentes, tolerantes, contra historiadores partidistas. Y a mí me gustaría poder agregar a esto que tú acabas de decir, el sentido estratégico militar de Villa en la formación de lo que entonces fue, como ha dicho la presentación del libro, el ejército revolucionario más grande en ese momento conocido de América Latina. La Revolución Mexicana no se entiende, el triunfo de la Revolución Mexicana en el 11 no se entiende sin la División del Norte. No, es importantísima. Y sobre todo un hombre con esos antecedentes, ¿cómo la pudo armar? No, es un sentido además organizativo. Sí. Carisma. Impresionante. Carisma para reclutar. Tenía un atractivo popular que no tenían Carranza. Madero sí tenía algo de carisma popular. Y para generar lealtad, porque realmente en aquellos años uno de los principales problemas del gobierno de los federales es que no podían captar a nadie, no podían reclutar a nadie, con todo y que se pagaban buenas sumas de dinero en el ejército federalista. Sí. No, y ya era. ¿Alguien más iba a hacer alguna señor, pregunta? Sí. Bueno, comentaron ustedes que Villa ciertamente no tenía una visión de revolución agraria porque no es lo que había a su alrededor. Pero a mí me parece, y bueno, desde luego ustedes deben saber mejor que yo, que sí tenía una cierta visión intuitiva de la justicia. Y me parece a mí que es eso realmente lo que lo mueve a la guerra, que es esta visión de justicia y de defender a gente desprotegida, que él se sentía a sí mismo desprotegido en cierta forma, sobre todo en sus orígenes. Entonces, a mí me parece que es más que una visión de revolución social, una visión de justiciero y de justicia lo que lo mueve. Eso por un lado. Y por otro, como que sí es muy, muy famosa su relación con Madero y de cierta admiración por él, por Francisco. Pero me parece que tenía, y de eso, bueno, quienes lo vemos desde afuera, hay poco acerca de su relación con Gustavo Madero, me parece a mí, al menos en la misma proporción. Sí. Y que tenía cierta relación con Gustavo Madero, y me parece de nuevo a mí que Madero era menos inocente, no sé, entonces me gustaría mucho si pudieran comentar a esos respectos. A ver, a lo mejor no fuimos lo suficientemente claros. Lo que dijimos es que su visión de la reforma agraria no era devolver tierras usurpadas a las comunidades, que es el planteamiento de Zapata, porque no hubo tal proceso de usurpación y había menos comunidades, menos pueblos. Lo que había en Chihuahua era, pues ahora sí que tierras vacías, no había densidad demográfica, pero sí tenía una visión de reforma agraria basada en las colonias agrícola-militares que él quiso restablecer. Él quiso reconstruir las colonias de finales del siglo XIX con los veteranos de la Revolución. Eso que tenía un proyecto justiciero, lo dijo Javier Corral, las 3 leyendas, la leyenda épica, el Robin Hood. No, sí tenía, claro que tenía un concepto absolutamente justiciero y tenía una sensibilidad muy especial por los pobres. Aunque la realidad es que a partir de 1917, cuando ya no cuenta con el apoyo de las compañías norteamericanas y demás, Villa comete muchas violaciones de derechos a propiedades y a vidas, ya no digamos de gente de la oligarquía, sino de los pequeños pueblos de Chihuahua y de Durango. Por eso se organizaron las defensas sociales. Entonces, sí es un personajazo y radica en sus contradicciones. En eso, a mi modo de ver,
está el interés. Los personajes que son transparentes son más aburridos. Esto es lo fascinante de Pancho Villa. Sí es una de las personalidades más atractivas Otro personaje atractivo es Madero, y por eso Katz al final de su vida quería hacer 2 investigaciones, una sobre Madero, sobre la familia Madero, y otra sobre lo que sería la Segunda Guerra Secreta, los asuntos internacionales del México del periodo de Cárdenas, pero ya no le alcanzó la vida. Lamentamos profundamente que no haya hecho esos estudios, pero a Madero, por ejemplo, le fascinaba a Katz cómo una familia pues, con tantas riquezas, tanta influencia social en su región, se lanzaran a la revolución. Y el espiritismo y todas estas cuestiones lo tenían muy intrigado, muy interesado en la familia Madero. A ver, María Eugenia. No, yo nada más preguntar, yo coincido con eso de que Villa es un hombre contradictorio, pero precisamente es que fue las 2 cosas, fue una persona arbitraria y al mismo tiempo fue un revolucionario y un justiciero y como que tenía muchos lados, ¿no? Y entonces algunos a lo mejor si te sitúas nomás en un solo punto, pues opacas el otro, ¿no? Y no ves esa parte que tú dices de lo contradictorio. A mí, cuando estaba yo escribiendo una novela y situándola en la revolución en Chihuahua. Cuando llegue la lluvia. Sí, se llama la novela de María Eugenia Palomis. Cuando llegue la lluvia. Y entonces ahí, revisando los papeles para situarla históricamente, yo vi cómo Villa, cuando fue presidente o gobernador, tuvo una gran inclinación de favorecer a las clases populares. De hecho, repartió todo el ganado de todas las haciendas que encontró. Como tú dices, no repartió la tierra porque la tierra ya es muy difícil, no la vas a cultivar, vas a tener ganado, y si no tienes capacidad de tener ganado, pues la tierra no te sirve de nada, porque no hay agua, porque no hay capacidad de agricultura y demás. Pero tenía como, yo no sé por qué noté en los papeles que él tiene como mucha inclinación de que hubiera una buena educación, como que el tema de la educación le fue importante porque él sentía que no la tenía. Sí. Que de hecho ese es como lo que dice cuando se sienta en la silla, que le dicen que si él quiere ser presidente y él dice yo no, tiene que ser un hombre como Madero, que es un hombre educado. Sí. Y como que en Chihuahua quiso hacer algo por la educación mucho más importante, pero le agarró la bola otra vez y se fue y no se concretaron esos planes. Yo no sé si tú sabes respecto a ese punto en específico. A ver, Villa no recibió educación y esta es una de las cosas que nos complica la reconstrucción de la biografía juvenil, porque no hay datos catastrales, no tenía propiedades la familia, no hay datos escolares. Lo único en donde encontramos la huella de Villa durante sus años juveniles es en los archivos judiciales. Pues sí, dijo la verdad. Sí. No tuvo escolaridad. Se dice que aprendió a leer y escribir cuando estuvo preso en 1912. Y hay polémica sobre quién lo enseñó a escribir, que si Bernardo Reyes o si Gildardo Magaña, el ideólogo del zapatismo. Y ciertamente hay una polémica. John Reed aventó la cifra, dice, durante su época de gobernador de Chihuahua creó 60 escuelas. 50 escuelas. ¿50? Sí. Parece ser que no fueron 50, pues no había recursos y además pues, él estaba en la campaña militar. Pero en defensa fuimos un poco injustos con lo de Canutillo, que sí fue como hacendado, pero llevó una escuela rural. Le puso una escuelita ahí una escuela rural. Para los muchos chilpayates que había en Canutillo, algunos hijos de sus soldados y otros pues, del mismo Villa. Tenía varias mujeres en Canutillo. 3. Era tremendo. Pero fíjate, Maru, en este tema de la educación hay un diálogo extraordinario entre Javier García Diego y Víctor Orozco con motivo de la obra de Frederick Katz sobre Pancho Villa, donde se discute qué tan real era este impulso y esta preocupación y ocupación de Villa por la educación. Como sabemos, hay un revisionismo actualmente sobre la figura de Villa en varios aspectos. Esta faceta matona, sanguinaria, cruel de Villa,
de la que incluso se vuelve peor después del 15 que antes de su leyenda de bandido. Absoluto. En el 15 y después del 15 comete muchas atrocidades. Y hay un par de historiadores que está ahorita clavando el hacha en esa faceta matona, ¿no? Pero luego también se ha empezado a revisar los otros datos, ¿no? Sí. Del tema educativo, o por ejemplo el tema mujeriego. Hoy que la revolución de las mujeres es una realidad en todo el mundo, ¿no? Hay todo un cuestionamiento a ese Villa que en Canutillo tenía Austreberta y por eso salió Doña Luz de Canutillo y se regresó a la Quinta Luz que conocemos nosotros. En el tema educativo, ese diálogo entre Javier García Diego y Víctor Orozco da luces muy importantes. Villa no construyó 50 escuelas en 40 días que fue gobernador de Chihuahua, pero sí fue Chihuahua el estado que con el villismo en el gobierno, 1 año, 9 meses, casi 2, tuvo gran impulso la escuela rural, que era programa nacional, porque coincide el villismo como gobierno en Chihuahua con el plan de educación rural de José Vasconcelos. Y esa es la escuela rural que se hace muy presente en el estado de Chihuahua y de alguna manera se la adjudican a Villa. Perdón, pero si vamos a aclarar una cosa, Javier. No el José Vasconcelos, secretario de Educación de 21, sino el José Vasconcelos, ministro de Instrucción de Eulalio Gutiérrez. Así es. Para que porque no haya, esa es la escuela rural. Sí, para que no haya confusiones. Sí, porque ese es el programa de la escuela rural que impulsa Vasconcelos. Y luego la verdad es que lo que hay en Canutillo es una escuela rural de ese programa. Sí. Sí. Entonces, sí tuvo mucha preocupación por la educación Villa, sí, pero el tema de las 50 escuelas, pues hay que ubicarlo en un periodo mayor. Digo, en 40 días no construyes ni una escuela, ¿sí? En 40 días, si lo tomamos como su periodo formal, pero ya en el transcurso de 2 años, no hay duda de que el impulso sí se lo dio. Sí. Y uno de los que dejó como gobernador mientras él se fue a la campaña militar, a la comarca lagunera, Torreón, Paredón, Tierra Blanca y finalmente Zacatecas, es a Manuel Chao, que era profesor. Entonces, profesor normalista, esto a lo mejor ayuda también. Y lo que decía Maru, otro proyecto, además de la incautación de algunas tierras, la incautación de ganado, parte lo mandaba a Estados Unidos para comprar armas, municiones, para generar dólares, para pagar a sus soldados, para tener incluso servicios médicos en la División del Norte, y parte fue carne vendida a precios subsidiados en los mercados, en las carnicerías de las ciudades dominadas por el villismo. Uh-huh. Y eso le dio una enorme popularidad. Sí. No, Villa puede servir para muchos aprendizajes, para lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Pero pues súper personaje. Nos están diciendo que ya, ¿verdad? ¿Ya se aburrieron de Villa? Ya ni uno más. A ver, una más, pues. Una más y nos vamos. Nada más para retomar un tema que usted dijo acerca de una película malísima sobre Pancho Villa, que influyó en la decisión de Katz en ser su biógrafo. ¿Cuál es esa película malísima? A ver. Lo digo, no es la de Fernando de Fuentes. No. Para aclarar. No. Una película. Katz da el dato en la biografía, está con un actor gringo. No. Pero, a ver, rapidísimo. Lo que acaba de decir es muy importante porque Katz llegó a México en el periodo final del cardenismo. Cardenismo significa que Cárdenas había acabado con el régimen de los sonorenses. Y los sonorenses eran los viejos enemigos de Villa. Entonces a Katz le tocó llegar a México en un renacimiento de Villa. Es cuando Martín Luis publica las memorias de Pancho Villa, cuando se publican las novelas de Rafael F. Muñoz, que de ahí saca Fernando de Fuentes para el Vámonos con Pancho Villa. No, esa sí le encantaba. Llegó en un momento, nada más.
Sí, llegó en ese renacimiento del villismo antisonorense. Y a Cárdenas pues, le fascinó para fregar a Calles de Obregón, pues resaltar a Villa. También se vale. Listo.